Oscar Bossetti, un placer saludarte y conversar contigo después de tanto tiempo de no encontrarnos físicamente, uno frente a otro, pero sí, bueno, con estas posibilidades de seguir conectados y conversando y haciéndonos un poco a la idea de que hay que usar estas herramientas. Y estaba pensando, cuando esperaba que saliera la conexión, que empezáramos a conversar, entre la cantidad de cosas que me gustaría que conversemos respecto al tema de la radio, de los 100 años y demás, pensaba, qué raro, ¿no? Es como si uno estuviese haciendo una especie de radio con camarita desde las casas, ¿no? Vos estás en tu casa, yo estoy en mi casa y estamos transmitiendo, y hay algo mágico en esto, tal vez, de que podemos estar haciendo, no es radio, pero algo parecido, y hay algo mágico en esto capaz de poder estar conectados a la distancia y ofreciendo eso, una charla, un contenido. ¿Qué te parece? Por empezar, que estos climas de época, Marcelo, nos han aceleradamente puestos
a todas y a todos en una dimensión de prácticas, en una dimensión de vínculos, de relaciones de otro tipo, donde la virtualidad, lo remoto, la no presencialidad nos golpea de distinta forma, de distinta manera. Y en ese sentido, indudablemente estamos transitando un momento que probablemente para algunos, y yo en parte suscribo, es el final de una época, o por lo menos de una época tal cual la conocimos, y el comienzo de otra que se va borroneando a cada hora, cada día, y con toda la cuota de incertidumbre, con toda la cuota de zozobra, esa no seguridad, como suponíamos que antes de tal día de marzo teníamos. Fíjate que estamos hablando de 6 meses atrás y no de un excesivo tiempo, porque de hecho es poco tiempo el que ha transitado, nos pone a pensar y casi como una provocación, ¿y después qué? Y esto lo digo porque vos titulaste esta conversación, que te agradezco el tenerla a la distancia y en las condiciones que la vamos a, y ya la estamos llevando adelante. Qué difícil es responder y después qué de estos 100 años que la radio acumuló el 27 de agosto. Entonces son varias cosas juntas que me parece que como las capas de una cebolla eh, a uno lo invita a reflexionar y a pensar, pero en otro sentido al que probablemente si esto no hubiera ocurrido estaría hoy hablando o estaríamos hoy hablando entre otros temas de la radio, ¿verdad? Si esto no hubiera ocurrido, ¿cómo hubiesen sido los festejos de los 100 años de la radio si esto no hubiera ocurrido? ¿Y cómo fueron en relación a lo que sí ocurrió? Y viste que había muchos colectivos que podríamos generalizando llamar de radialistas y de apasionados por la radio que algún tipo de presencia quería tener y tuvo, pero en otras condiciones, el 27 de agosto para celebrar una fecha que, bueno, con toda la contundencia de lo que significa un siglo, con toda la contundencia de lo que significa 100 años, 36.500 días, lo ameritaba. Y la verdad que fue de esta manera, fue a través de la virtualidad, pero esa virtualidad no dejó de transpirar el amor, el interés, la pasión y tantas otras palabras que están tan cargadas de afecto y de esta sensación que genera la radio, que aún en esas condiciones se hicieron homenajes, encuentros, algunos más macro, otros más modestos, pero todos con un denominador común, el tematizar en torno a la radio, este medio que muchos a lo largo del siglo de vida que tiene imaginaron que no iba a llegar a tanta cantidad de años, ¿verdad? Sí, muchos homenajes y a pesar de las condiciones, homenajes por todos lados. Y me pregunto, ¿cómo responde? No solamente la radio, que fue un poco la pregunta anterior, ¿no? A los festejos, ¿cómo responde socialmente a los festejos? Sino más bien, ¿cuál es el rol de la radio? ¿O qué te parece que está el rol que está asumiendo la radio en este marco, en este contexto? Si de algún modo actualmente está tomando algún rol distinto, quizás, o si visualizás que hay algo que se va a transformar respecto a la radio y las condiciones
que estamos asumiendo de vida, que si bien en algún momento vamos a atravesar y a superar las limitaciones respecto a los encuentros físicos y demás, seguramente hay cosas que ya no van a volver a ser como antes y vamos a estar asumiendo distintas realidades y distintas formas de comunicación como lo estamos haciendo ahora. Sabés que en esta pregunta y reflexión que contiene tu relato, hay algo que en estas últimas semanas, eh, personalmente, si faltaba algo para que lo confirmara, terminó siendo confirmado. ¿Qué quiero decir? Cambiaron muchas cosas a lo largo de 100 años en el desarrollo de lo que es un medio de comunicación, un medio tecnológico, un dispositivo que a través del sonido brinda información, brinda entretenimiento, brinda cultura, brinda educación y una serie de otros etcéteras que son tan fuertes en la historia de la radio. Pero lo que ha demostrado este contexto de coronavirus es que se ha reafirmado que la radio sigue presente en las cotidianeidades, de la gente, y tal vez cumpliendo una función que quienes, como en tu caso y tantas otras y tantos otros, estudian, investigan y capitalizan para su producción de contenido, venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. La radio es compañía, y ese factor de la compañía en condiciones eh, bueno, de aislamiento, como llaman algunos, eh, no vamos a entrar a desmenuzar el significado de lo que significa el estar guardado, el cuidar para cuidar a nuestros afectos, el cuidarnos para cuidar a nuestros afectos, pero en ese contexto la radio ha demostrado que sigue cumpliendo esa función empática de medio que a través del sonido atenúa las incertezas que este tiempo viene atravesándonos. A mí me encanta porque la sigo mucho, una investigadora española, Emma Rodero Antón, que en el momento más complejo de la pandemia en España hizo una investigación, involucró a 600 encuestados acerca de si eran escuchadoras y escuchadores de radio, o si el estar en sus casas lo hacían acompañados a través de otros dispositivos como puede ser el televisor o la conexión a, a un portal de noticias, y demostró que una alta cantidad de esos encuestados preferían el sonido de la radio para sentirse acompañados. Vale aclarar que muchas y muchos de ese universo de personas que Emma y su equipo entrevistó era gente que tenía su grupo familiar acompañándolo en el hábitat, pero también había mucha gente sola. Y en ese sentido creo que el sonido radiofónico y todos los sentidos que genera la radio vino a demostrar, y con esto cerraría el rulito de la reflexión, vino a demostrar que es un capital invalorable que tiene la radio para adaptarse a situaciones de crisis como esta y seguir su trayecto por mucho tiempo más, que es lo que todos deseamos, que es lo que todos aspiramos. En ese sentido también es valorable, sumamente, digamos, proteico, y sabés que lo digo desde el afecto
porque el reconocimiento me parece que es bueno también en estos tiempos ponerlo sobre la mesa, que Narrativa viene haciendo para seguir reivindicando la ficción en condiciones que también, adaptándose a estos nuevos tiempos, producen contenidos que son socialmente útiles, donde desde la beta de la ficción, bueno, todo esto de la compañía, del acompañamiento, de, de lo empático, cumple una función tan invalorable. Así Te que agradezco mucho. felicitaciones. Te agradezco mucho, y de paso sí, comento para quienes no saben, y entre paréntesis aprovecho para mencionar esto que sale ahí abajo, ¿no? Los quienes están escuchándonos y viéndonos en vivo pueden dejar algún comentario, alguna reflexión o pregunta si quieren. Obviamente que esto también saldrá en diferido. Sí, desde Narrativa Radial hemos tenido, como incluso te diría, la necesidad de utilizar la herramienta de la radio aún sin estar con un programa al aire y encontrar la manera de seguir comunicando a través de los sonidos, de las voces. Y como bien vos decías, desde la empatía, desde lo que nos está pasando, recurrimos, insisto, casi te diría por necesidad, a poder contar historias a través de mensajes de voz o de Zoom, incluso, de las herramientas que tenemos a disposición, historias de ficción cortitas que puedan hablar de lo que nos pasa, sobre todo eso, hablar de lo que nos pasa. Y vos has tenido, como siempre, la amabilidad, el reconocimiento de difundirnos a través de Mirá lo que te digo, la biblioteca parlante de Mirá lo que te digo, pero que de algún modo estas microficciones desde casa, como las dimos en llamar, sí, reivindican ese rol que bien vos decís, de la radio, ese rol de compañía, de generar identificación, empatía, de sentirse que el oyente tiene de algún modo compartir su día a día, ¿no? Su cotidianeidad. Y vos sabés que te cuento esto porque fue interesante, que una de las historias, o casi todas las historias en realidad, si bien tienen humor y si bien en algún caso tienen algún toque de absurdo, de exageración, nunca son tan exageradas como algunas cosas que están sucediendo en la realidad. Y nos preguntábamos, de hecho, muchas ficciones pasaba eso, hacíamos la ficción y a la semana, a las 2 semanas, veíamos algún informe periodístico en la radio, en la tele, que superaba la imaginación que habíamos tenido al escribir estas ficciones. Y realmente, por lo menos en lo particular, me pregunté qué estoy haciendo, si en realidad la ficción, ¿qué está aportando? Si la realidad nos está superando, como bien dice el dicho, de que la realidad supera la ficción. La cruzada y los objetivos de seguir haciendo ficción, y me dio a entender y a reflexionar sobre otro rol que tiene la ficción, que es el de mirar desde otro lugar. ¿Sí? Posiblemente la ficción nunca supere a la realidad, o sí, depende. Pero ¿para qué estábamos haciendo estas historias si realmente la realidad realmente superaba y la imaginación quedaba corta? Bueno, ahora bien, lo que sucedía, por ejemplo, con los argumentos anti-cuarentena, que también fueron parte, digamos, de una de las ficciones sonoras y que al tiempo fueron superadas por la misma realidad, claro, provocaban en el oyente cosas distintas. Cuando se cuentan a través de la ficción, provocan una cosa. Cuando uno las ve o las escucha desde un formato periodístico, provocan otra. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que en la ficción nos dan la posibilidad de tomar cierta distancia, de poder mirar desde otro lugar esa realidad. Como bien decía un profe mío, la
el periodismo, con el periodismo podés ver el árbol y la ficción ayuda a ver el bosque. Y de algún modo, bueno, entendimos que la ficción aún en estos contextos de pandemia donde la imaginación queda corta, sigue siendo útil para ponernos a mirar la realidad, quizás con humor, quizás con reflexión, y mirar de otro modo. Y creo que es necesario en este momento mirar de otro modo, mirar de distintos modos. No, eso es central. El lugar de la ficción eh, nos ubica y escuchándote inmediatamente establecí puentes, establecí conexiones con debates que se vienen trasladando en el campo de la literatura, en el campo de la dramaturgia. Eh, la capacidad creativa de un artista, y acá ya desbordo a la literatura y me voy también al cine, a la pintura, a, a otras manifestaciones artísticas, muchas veces son premonitorias de un tiempo, y no estoy hablando necesariamente de ficción científica, de un tiempo que todavía no se atravesó y que se está por venir. Por eso cuando te escuchaba decir que algunos de estos eh, relatos, de esas fábulas de narrativa, se comprobaban tiempo después y tal vez en ese anticipatorio pensamiento que tiene el artista están las claves para entender no solamente el presente, sino cómo se puede llegar a dibujar. Y digo se puede llegar y no se dibuja, no digo eso, se puede llegar a dibujar el porvenir. Eh, y esto creo que es, entre otras, las funciones del arte, ¿no? Las funciones del arte, no dar cuenta solamente del presente, de las distintas contraseñas que tiene el presente para tratar de velar y aportar algún grado de luminosidad al lector, al que asiste frente a una fotografía o frente a una obra cinematográfica o una representación teatral, sino también brindar eso otro que es, bueno, a lo mejor hoy se está dibujando aquello que en clave de ficción se convertirá en realidad algún tiempo después. Y este es un tema que, bueno, afortunadamente también la radio ha recuperado a través de la incorporación de la ficción. Y yo quisiera hacerte una corrección, Marcelo, porque dijiste narrativa sin tener radio, pero en realidad hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos sin tener un programa de radio? Casi te cito textualmente, pero hoy hay distintas formas de hacer radio y cuando hablamos de radio, un podcast también lo es. Entonces, ya y tener un portal desde donde se suban ficciones o microficciones en clave radiofónica también es hacer radio. Y no necesariamente eso que tenemos, digamos, emblematizado y definido como radio, nos permite entender por dónde pasa la radio hoy. A mí me gusta más que hablar en singular, hablar en plural. Hoy estamos hablando de las radios, que tanto pueden ser sincrónicas como asincrónicas, tanto pueden ser a la carta como pueden ser por streaming, eh, tanto pueden ser en FM como en AM, como en este formato maravilloso que son los podcasts que cuando suscriben la gramática y la estética sonoro-radiofónica son piezas de radio indiscutiblemente. No sé vos qué opinás en torno a este tema de si, como en algún momento se discutía, el podcast es radio, no es radio, y un tiempito después ya parece que se ha
como desbrozado el camino, ¿no? Sí, se ha discutido y capaz se sigue discutiendo. Yo considero que sí, que es otra forma de hacer radio, que es radio, porque es el lenguaje de la radio que está atravesando los podcasts y que afortunadamente plantea otra posibilidad. Si bien tiene si se quiere, desventaja del no vivo, ¿no? De no tener esa sensación de que me están hablando en el momento, tiene la gran ventaja, al mismo tiempo, de que es la radio, de que puede llegar a ser la radio de colección, esa radio que no solamente pasa, que también queda. Yo creo que ahí está el gran valor de los podcasts, la radio que queda, la radio que es el gran valor de los podcasts, y espero que así se vaya desarrollando, ¿no? En el futuro. No como la radio en vivo, ¿no? Sino sacarle el jugo a esa radio que es para coleccionar, que uno dice, es para coleccionar. Tenemos esa gran posibilidad con los podcasts y bueno, ojalá que eso se vaya desarrollando de esta manera. Yo creo que todavía está todo muy en veremos, ¿no? En pañales, es como una industria, si se quiere, una industria naciendo apenas y muy confuso, digamos, lo que va a suceder. Pero creo que el gran potencial, no sé qué opinás vos, Oscar, pero para mí el gran potencial de los podcasts estaría en la radio de colección. En la radio de colección. Sí, ese es un valor que lo pone en otro sitio, ¿no? Así como uno quiere atesorar esa novela que a lo mejor leyó de prestado y de alguna manera la quiere tener en su biblioteca con el objeto físico del libro, pero ya de uno, no del que se lo prestó y luego tuvo que devolver, porque hasta a veces los libros se devuelven, pese a toda esta discusión que hay, si es un acto de justicia quedarse con ese libro querido que un amigo, que una amiga le prestó y después uno se lo, se lo olvidó en alguno de los estantes de la biblioteca, olvidó entre comillas, por supuesto, lo digo. Pero el podcast cuando está hecho con ese criterio de el lenguaje de la radio, cuando está hecho con ese amor y vuelvo a mencionar las palabras que comentábamos al comienzo de esta conversación, con esa pasión, sí, tiene que ser una pieza de colección. Inevitablemente está pensada. Y vos fíjate que todos los manuales con los que nos formamos en esto de estudiar la radio, eh, hablaban del medio efímero, la radio lo efímero, lo Claro. invisible, lo que en el mismo momento en que en ese vivo que vos reivindicás y que por supuesto yo también suscribo, ocurría y toda la angustia que generaba cuando no podíamos retener, cual si fuera un reloj de arena, ese tiempo que sabíamos que era presente y que cuando terminaba el programa ya se había evaporado, había quedado en el éter, en lo gaseoso, en lo intangible. Eh, Creo que en esta idea de Radio a la Carta, el podcast empata perfectamente y por supuesto también suscribo lo que mencionas, que a veces hay cierto territorio de la confusión en esto de cómo producirlo ¿m? a estos, a estos audios artísticos y de otros contenidos también, pero creo que también forma parte de los desafíos por los que estamos atravesando, ¿no? Y en esos desafíos también está la búsqueda de una identidad. Es muy probable que en un tiempo, no sé si inmediato, tengamos más claridad acerca de si es que hoy todavía no apareció, va a rumbear el podcast. Pero
Fíjate que estamos hablando de el después de los 100 años y uno de esos desafíos pasa por alentar estas formas, ¿no? Estas formas tan genuinas del arte radiofónico, ¿no? Totalmente. Y me imagino que ha sido y está siendo consultado sobre este tema, porque es la gran incógnita, ¿no? Y seguramente te lo habrán preguntado un montón de veces, esto de el futuro de la radio. El futuro de la radio. Y hay creo que se utilizó ahora como eslogan en los 100 años, ¿no? Una historia con futuro. Una Sí, historia con sí. futuro. Bueno, en el futuro de la radio aparece esto del podcast, también entre paréntesis, y lo comparto, siempre decimos un poco con el equipo de narrativa, ¿no? Que creemos que una de las puntos en contra del podcast es la palabra. Que si pudiéramos encontrarle una palabra más fácil o más que nos salga de manera más fluida, ¿no? Incluso en español. Quizás el podcast en Argentina tendría, no sé, más aceptación no es que lo tenga, digo, pero es una lenta aceptación, ¿no? Es como un crecimiento sostenido pero lento. Nada, entre paréntesis, creo que algo de eso igual hay. Es difícil decir podcast y la mayoría de la gente se confunde y le sale mal decir podcast. Y le sale Pero mal, sí, 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 tal cual. Sabés que hay un compañero apasionado por estos temas, con quien vos realizaste talleres muy exquisitos, hablo del perro Pablo Morelli, que él en su cuestionamiento así muy provinciano, entrerriano y desprejuiciado, pongo las tres categorías porque son valores insustituibles del perfil del perro Morelli, los llama cápsulas, cápsulas sonoras. No me vengan con podcast, que eso en parte creo que debe haber algún tipo de filia con lo que dijiste, o explícita o implícita, coinciden en el planteo de que es una palabra difícil y ajena a nuestra cotidianeidad, y él le puso cápsulas sonoras. Un poco el chiste es que no es un remedio, aunque sí podría funcionar, y volvemos a la función de la radio en este tiempo de COVID-19 como un formidable fármaco en esto de calmar las ansiedades, en esto de atenuar las soledades, en pensar que va a haber futuro. Distinto al pasado que conocimos, pero va a haber futuro. yo casi te diría que no me preocupo en absoluto eh, por el posible no futuro, porque es imposible que no exista la radio en el futuro, por esto que te contaba, ¿no? O que te decía. Ahí estamos viendo algunos mensajes, que bueno, muchas gracias a quienes están con esos mensajes. Gracias por ellos y por Muchas estar ahí gracias. y por los aportes. Esto que te decía, no, apareció la pandemia, no teníamos programa en vivo, agarramos el teléfono y nos pusimos a grabar, ¿no? Entonces, creo que en la medida que creo que es lo más mágico de este medio, ¿no? En la medida en que, como bien vos también decías, ¿no? En contexto haya menos espacio para la radio, van surgiendo estas posibilidades y esta creatividad en la cual se sigue haciendo radio aún sin salir al aire, justamente porque el lenguaje de la radio, el lenguaje oral, el lenguaje de alguien,
que habla y cuenta es inmortal. Y siempre va a haber maneras. Y el día, si sucede, de que no exista más la radio, va a volver alguien con un altoparlante a caminar las calles haciendo radio y transmitiendo. Y vuelvo un poco para atrás, quizás, con esta idea de la radio que cuenta, la radio que acompaña y la radio que genera empatía, ¿no? Y me preguntaba en esto de la radio como la radio como transmisora de información y sobreabundancia de información, ¿no? Y qué poco lugar para otra radio que quizás en algún momento de la historia, y no por nada nos acordamos en estos momentos de aniversarios, porque nuestra memoria nos lleva a 20, 30, 40, 50 años atrás. Uh-huh. No estamos prácticamente o sea, nos acordamos de Badía, nos acordamos de Serazuolo, nos acordamos de quien nos han contado historias de ficción o historias de verdad, no importa, pero que nos han acompañado desde un lugar mucho más ligado a esa radio que está desligada o no tan pegada al día a día y a la información. Una de las cosas que me han comentado en una radio AM, cuando les ofrecí, si no querían pasar microficciones desde casa, que en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Es otra manera de mirar, además de la información, también estas microficciones que hablan sobre lo que estamos viviendo nos pueden también ayudar a hablar y a relajarnos o a reírnos de lo que nos pasa. Una de las respuestas es, no tenemos tiempo, porque estamos corriendo atrás de las noticias, de la información, ¿no? No es una pregunta, Oscar, es una reflexión, ¿no? Es una reflexión en esta idea de por qué hay mucha radio que está dejando de lado un poco esto de la compañía y de la compañía en el sentido de escucharnos, ¿no? De escuchar qué está sucediendo del otro lado. Y quizás vomitar información, pero esto no pasa con la radio, pasa con todos los medios. ¿Qué opinas vos al respecto? Efectivamente, pasa con la televisión en primer lugar, también se derramó en los contenidos radiofónicos, pero fíjate que hay algunos fenómenos, y tomo no solamente el ejemplo de la ficción, sino hay otro ejemplo que también nos debe alertar, y ya hay una serie de estudios y de investigadores que llamaron la atención acerca de este tema. Por un lado, para mí la ficción sigue estando presente en la radio, con otro formato que ya no es el del clásico radioteatro de esos 40, de esos años 50, donde el formato o el género estaban en su mayor apogeo y esplendor, sino incluido, formando parte de esto que engloba buena parte de las programaciones radiofónicas, que son los magazines. Hay ficción, hay humor allí, pero parece que esta urgencia de la noticia, si bien, fíjate qué paradójico, no sé, y me gustaría conocer qué opinión tenés vos, mientras por un lado ha mantenido la ficción, escudada en humor, o en las intervenciones de un conductor con la mesa, la música fue perdiendo lugar. Hoy en algunos programas es muy difícil escuchar un tema completo, una canción completa. Parece que la música ha sufrido en esta especie de desguace, en esta especie de
profanación de un elemento constitutivo del contenido radiofónico, la música grabada, ni estoy hablando de la música interpretada por músicos, intérpretes en vivo, también ha sufrido este corrimiento. Y no es solamente en esa radio hegemónica, porteña, centralista, sino también en muchas de las programaciones que uno a veces como curioso va entrando a distintas páginas de radios de distintas provincias de nuestro país y se encuentra con algo similar, la urgencia de la noticia o la centralidad de la palabra, a veces sin saber muy bien hacia dónde esa palabra va a terminar, en qué muelle va a terminar recalando. Mientras que la música es una cortinita que separa, sirve para separar y a lo mejor se corta impunemente a un Jorge Drexler o se saca del aire cuando está en su momento de verso y de poesía más esplendorosa la negra Mercedes Sosa, por citar dos casos tan solo. El problema de la música, la mutilación de la música, sería si hay que ponerle un título a este apartado. No sé cómo lo vivís, ese cercenamiento. Me das tema, mirá, estoy tomando nota, me das muchos temas para nuevos encuentros y nuevas charlas. La mutilación de la música en la radio es uno, que da para abrirlo y conversarlo. Y otro que me diste hace un rato, que incluso la idea de llamarlo al perro Morelli y hablar sobre el término podcast, ¿no? ¿Qué hacemos con el término podcast y cómo lo reemplazamos? Pero creo que en parte tiene que ver, este corrimiento de la música en parte tiene que ver con el surgimiento de esa otra radio, lo digo entre signos de pregunta, de esa otra radio que puede llegar a ser Spotify o YouTube, de esa otra radio donde uno elige la música que quiere escuchar o le ofrecen una lista de reproducción según sus gustos. Y también lo dejo entre signos de pregunta, ¿vamos hacia ahí con los podcasts? ¿Vamos hacia una especie de, si bien Spotify ya tiene podcast, pero digo, vamos hacia una radio casi de listas de reproducción donde cada oyente pueda escuchar la radio que quiere, eligiendo como elige temas musicales, distintos podcasts? También, ¿no? Es otra de las preguntas. Y abriste la mamushka grande y van saliendo las muñequitas más pequeñas y así parece en una serie indefinida. Efectivamente, el tema de, vos antes lo mencionabas y correctamente, radio de colección, asociándolo a este formato del podcast. Y en los lugares de alojamiento, bueno, mencionaste uno, Spotify, y se podría seguir sumando otras plataformas. Efectivamente va abriendo esa zanja, ese curso, ese surco, mejor dicho, las posibilidades de entender la radio y las formas de escucha radiofónica que también habría que mensurarlas con lo que hoy están ofreciendo las propias páginas web de las radios. Hoy en esas páginas web tenemos recortes de una entrevista, recortes de momentos significativos de un programa que para enfrentarse a la perdurabilidad, la fugacidad del medio, alguien seguramente en esta necesidad de dejar constancia y testimonio dijo, no, hagamos ese recorte y pongámoslo ahí para ese nuevo oyente que en el momento que quiera, porque no lo pudo hacer o porque lo quiere revisitar, aquí lo tiene para hacerlo.
Yo de todas maneras, con respecto a la música, ya que era uno de los temas que fueron surgiendo, eh, creo que hay que tendría que haber hecho una aclaración. La mutilación de la música en los horarios de la primera mañana y de la mañana propiamente dicha de la radio y en el horario del regreso, ese tradicional horario de la tarde, ahí la música es un elemento en, eh, digamos, Desaparición. sí, 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 como los dinosaurios, ¿no? Parece que se van extinguiendo con el correr de las semanas. La noche Sí. tiene otro sentido y yo no sé si todo el público pasa por Spotify, porque hay todo el público que necesita el sonido musical pasa por Spotify. Yo creo que todavía hay un sector etario que con su portátil o con su aplicación en el celular también está esperando escuchar ese tema completo, por lo menos. Sí, y vos sabés que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo que estés escuchando la radio en vivo, un programa que uno sigue o no, o haciendo zapping en la radio, y justo pasen ese tema musical, ¿no? Ese tema musical, uy, lo justo lo están pasando, se disfruta de otra manera, no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Y pensaba en esta cosa de la mutilación de la música, también en la mutilación de los espacios, de las pausas, en los mensajes. Volviendo a esta cosa de vomitar información y contenidos permanentemente sin respiro. Y lo relaciono a estos horarios que vos planteás. Y lo quiero relacionar porque escuché un fragmento de esa radio que nos acompaña y nos acaricia el oído mientras la escuchamos, que es la radio RTA, que la estuve escuchando, que ahora vos vas a contar bien de qué se trata, Radio Tributo Argentina, si no me equivoco, esas son las siglas, una radio creada a través o gracias a los 100 años de la radio. Es una radio por internet que tiene que ver con, bueno, en la Secretaría de Medios, ¿no? RTA, Radio Tributo Argentina, una radio que le hace tributo a la radio. Parece increíble, después de 100 años es la primera vez que una radio se homenajea a sí misma. Y estuve escuchando, por lo menos este último tiempo, una programación rotativa con la radio artística y la música, esa que nos acaricia los oídos y nos da tiempo para elaborar. Contá un poco mejor, porque vos estás involucrado en ese proyecto. Sabés que eso que estás mencionando y que es RTA, que inicialmente se iba a llamar Radio de Radios, RDR, porque la idea era que, así como en una biblioteca en una biblioteca imaginaria, pueden estar todos los textos, en una especie de biblioteca borgiana de Babel, pueden estar todos los textos, imaginábamos cuando nos convocaron para este proyecto, que en una radio podían estar todas las radios que a lo largo de 100 años y los que vendrán dejaron una huella, porque en definitiva es paradójico, pero el sonido también deja huellas, y huellas muy profundas en la memoria. Vos cuando mencionabas a Serazuolo o a Badía, son sonidos que han quedado en el recuerdo, modulaciones, matices que han quedado en el recuerdo. Pues bien, a consecuencia de los 100 años de la radio, nos encontramos con dos dificultades y se nos abrió la posibilidad de encauzarlo por lo que ahora se llama RTA, que lamentablemente todavía no hay un museo de los medios en la Argentina. Este es un déficit enorme. No tenemos
un museo de la televisión, no tenemos un museo de la radio, como tienen otros países. Otros países no desde la iniciativa privada, sino desde los propios estados. Eh, Hay distintas situaciones que llevaron a esto. La impunidad con la que algunos funcionarios en tiempos oscuros se manejaron con respecto a los archivos de la Nación, me refiero al Archivo General de la Nación, o de Radio Nacional o del primer canal de televisión, lo que hoy es la televisión pública, y ante la excusa de los 100 años dijimos, ¿y por qué no hacemos un museo sonoro de la radio? Buscando aquellos fragmentos que han perdurado en el tiempo. Lo que hoy se puede escuchar en RTA es tanto al Beto Badía como al Negro Guerrero Martínez, su Aniní, o a los 5 grandes del buen humor, o a la Negra Bernacci, en una especie de continuum donde el tiempo va y viene y a manera de aquí están los que hicieron las radios, esas voces que hicieron las radios desde 1920 hasta la fecha. Y lo imaginábamos como un museo. Pero el otro desafío era, pero un museo suena a veces muy burocrático, administrativo, protocolar, almidonado, serio, y la radio necesita de la chispa, necesita del humor, necesita de la vida, y la vida la da la música. Y en esa radio te vas a encontrar con la música de todas las radios, porque te podés encontrar desde un chamamé a el último tema que grabaron los Ramones, a siguen la firma, porque la radio es esa especie de caleidoscopio. Radio Tributo Argentina, en definitiva, es una radio que intenta contener a todas las voces y a todos los sonidos que son como el ecosistema sonoro, como la identidad de una nación que a través de la radio pasó momentos de formidable alegría, pero también, no olvidemos, el anverso, de tristeza y de sonidos y de palabras que a lo mejor nunca hubiésemos querido escuchar. En esa mixtura entre la cara y la seca se construye una radio que es por streaming, que efectivamente fue alentada por la Secretaría de Medios, por Radio Nacional y por ENACOM, y en ese sentido, bueno, esperemos potenciarla y visibilizarla, que es un poco el objetivo, ¿no?, de esta nueva radio, la que se escucha a través de una aplicación. Creo que se abrieron demasiados nuevos temas. Estamos llegando a la hora de diálogo y para seguir, podríamos seguir, te diría, abriendo nuevos temas, y creo que para no excedernos, que viste que el tema de las pantallas tiene un límite claro, en los ojos, y para no excedernos, es un buen momento para poner una pausa, porque RTA creo que es un buen homenaje a la radio, en esta cosa de no quedarnos en el museo, como dijiste vos. Creo que muchos homenajes tienen, Oscar, esa particularidad de quedarse en el pasado, ¿no? De mostrarnos eso, ¿no? Fotos del pasado, y de no cuestionarnos o no advertirnos sobre cómo seguimos con esto, ¿no? Muchas veces, y así también la radio ha tenido esas cuestiones, ¿no? Homenajeamos a la radio, miramos al pasado,
muchas veces. Sin cambio, homenajear a la radio, mirando al pasado y trayendo un proyecto interesante como es RTA al presente, y como te digo, lo he escuchado y es una radio viva, es una radio que te da la sensación de que rescata lo mejor del pasado y que a través de estas nuevas formas de transmisión, como es el streaming, pensando en un oyente que hoy escucha la radio, no que la escucha hace mucho, que no es el oyente de antes, sino el oyente de ahora, rescata lo mejor del pasado de la radio y lo lleva a hoy. Y creo que es una buena síntesis para poner pausa en esta charla y decir, bueno, hemos hablado de este imposible que es hablar sobre el después de los 100 años, pero con un ejemplo claro e interesante para seguir indagando, que es RTA, esa mezcla entre el pasado y el presente y el futuro, ¿no? Radio con futuro. Los 100 años de la radio, una radio con futuro, una historia con futuro, como decía el eslogan. ¿Hay algo más que quieras agregar como para poner pausa en esta charla y no cerrarla? Porque, como te decía, me parece que hay varios temas que estamos tomando nota como para seguir indagando y conversando, ya sea entre nosotros o con otros actores que están pensando la radio como nosotros, Oscar. Simplemente agregar, Marcelo, por empezar, el agradecimiento a todo el equipo de narrativa que abrió este espacio y tan gentilmente me permitió participar. Y sabés que no es una fórmula protocolar la que estoy utilizando, sino algo que sale del corazón, del afecto y del respeto profesional que te tengo a vos y a todo el equipo que conforma el colectivo. Y fíjate, en algún momento se mencionó, hará 50 minutos atrás, ya que tenemos acá un relojito que nos está diciendo que estamos por llegar a la hora y es buen momento para hacer esa pausa, y la vamos a hacer y seguramente la retomaremos. ¿Por qué? Porque a partir del 27 de agosto no tomamos el 27 de agosto de 2020 como el punto de llegada. Estamos alentando, y de hecho ya hay actividades que están previstas, que entre el 27 de agosto pasado y el que va a venir, el de 2021, celebremos el año de la radio. Lo celebremos no en esa fecha redonda que recuerda a los locos de la azotea y que hasta que no se cumpla un aniversario redondo, los 110 o los 120, y nos encuentre, vaya a saber si nos encuentra, esperemos que sí, levantando copas y brindando por tanta longevidad de la radio y de uno mismo también. Entonces dijimos, no, vamos a celebrar el año de la radio y en cada mes le vamos a dedicar, y de hecho ya hay un programa de actividades donde seguramente narrativa y muchas y muchos que han participado de este grato momento que te vuelvo a agradecer el haberlo tenido, nos vamos a encontrar para seguir abrazando esta pasión que es la que genera palabras y sonidos que siguen estando y van a seguir estando, Marcelo. Oscar, te abrazo desde la distancia con el aprecio de siempre y te vuelvo a recordar que la gentileza siempre es tuya para con nosotros, siempre es generosidad lo que nos brindás, tu tiempo, tu conocimiento, tu apertura, así que siempre agradecidos y aquí estamos para seguir celebrando con alivio esta idea del año de la radio. Nos da más tiempo y seguir teniendo estas charlas que son sumamente interesantes y enriquecedoras. Un gran abrazo, Oscar. Enorme abrazo, Marcelo, y gracias a todas y a todos. Abrazotes.
Ahí está, ya salimos del aire, pero no sé por qué Marcelo se desconectó. Marcelo, y bueno,